Bienvenidos a El Camino, donde regresamos a la senda antigua y siempre estimulamos a la madurez cristiana. Hoy quiero tomarme unos minutos para hablar un poco acerca del apóstol Pablo, este gran hombre de Dios, y su influencia aún en nuestros días. Continúe con nosotros. Hablar de la vida del apóstol Pablo siempre nos conmueve, no solamente por ser el autor más prolífero de la Escritura, ni aún por el hecho del gran impacto ministerial que tuvo su vida en el Imperio Romano, sino por mucho, pero mucho más. De Saulo hemos de decir que fue educado bajo los pies de Gamaliel, una de las dos escuelas judías más importantes de su tiempo. También que él aventajaba a muchos de sus contemporáneos de su nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de sus padres, como él mismo asegura. Filipenses capítulo 3 nos da una descripción de quién era este hombre. Circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia. El mismo libro de los Hechos lo reconoce como el que sujetó las ropas para que apedrearan a Esteban, y dice la Escritura que él mismo consentía en su muerte. Pero no queda allí, sino que él mismo fue con los principales líderes religiosos para que le dieran cartas para apresar y hacer daño a todos los creyentes que hubiera en Damasco. La Biblia lo describe como que él respiraba amenazas y muerte. Lo que lo hacía vivir, lo que lo motivaba, era amenazas y muerte contra la iglesia del Señor. Algo que tenemos que reconocer del futuro apóstol Pablo es que era un hombre muy docto, no solamente en el judaísmo, no solamente que era hebreo y dominaba el hebreo, sino también que tiene un conocimiento muy claro de las citas del Antiguo Testamento y de las profecías del Antiguo Testamento. Pero no solamente en el judaísmo, sino también en la cultura griega. De hecho, cuando leemos acerca de Pablo, nos damos cuenta que él utiliza diferentes frases que nos muestran el conocimiento de su época y de la cultura griega. Por ejemplo, cuando le escribe a Tito con la intención de que corrija lo deficiente, estableciendo ancianos en cada región de Creta, esta isla, él le dice: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y él dice que lo ha dicho uno de sus poetas. Es decir, él tenía un conocimiento de la poesía de este lugar, de los poetas de Creta. También cuando lo vemos en este conocido pasaje de Pablo en Atenas, él cita a uno de los poetas griegos cuando dice: porque en él vivimos y nos movemos y somos, como ha dicho uno de sus poetas, porque el linaje suyo somos. Por si todo esto fuera poco, también en una de sus epístolas a los Corintios, hablando acerca de la resurrección de los muertos, él dice que si Jesucristo nos resucitó de los muertos, los cristianos somos los hombres más dignos de conmiseración de todos los hombres. Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Citando una frase muy conocida que existía en Tarso, su lugar de nacimiento. Pero quizás el punto de inflexión en la vida del futuro apóstol se encuentra en Hechos capítulo 9, donde tenemos una descripción acerca de la experiencia de conversión de Saulo. Usted quizás sabe mucho acerca de esta historia. El mismo Saulo había pedido carta a los principales sacerdotes para arremeter contra la nueva iglesia de Damasco. Pero lo interesante es que él, en medio del camino a Damasco, tiene una experiencia con el Señor. Él cae a tierra. Algunas personas nos dicen que fue tumbado del caballo, pero no se nos describe tal cosa en la Escritura. También se nos habla acerca de que las personas que venían con él escucharon la voz, pero no vieron la luz. Pero Saulo sí vio la luz y oyó la voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y esto debería ser de muchos ánimos para nosotros, seguidores del Señor, porque Saulo no estaba directamente arremetiendo contra el Señor, sino contra su iglesia. Pero el Señor se lo toma personalmente. Cuando somos atacados, cuando somos dañados, cuando somos criticados por causa del Señor, cuando somos perseguidos, el Señor también es perseguido. Esto nos debería dar muchísimo ánimo. De hecho, la Biblia nos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros, sino uno que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Y en esta porción hay dos cosas que nos llaman la atención. En primer lugar, Saulo está teniendo una teofanía. Está viendo al Dios de sus padres. Él está viendo al Dios que sacó a sus padres de la tierra de Egipto. Él está viendo al Dios que abrió el mar rojo y que hizo que la columna de nube y la columna de fuego guardara a su pueblo. Él está viéndolo ahora y él lo sabe. Y él está diciendo: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y esta porción es una descripción maravillosa de lo que es tratar de arremeter contra el Señor. De hecho, está mostrando que es insensato, es necio, tratar de patear al pincho que puede aguijonearte. Pues cuando un buey patea al aguijón, se daña simplemente más el buey.
Así que nuestra rebeldía nos daña más a cada uno de nosotros. Por tanto, arremeter contra el Señor pateando al aguijón siempre ha sido una decisión arriesgada y necia. En el Salmo 2 hay una descripción acerca de grandes rebeldes que vendrán a arremeter contra Dios y contra su ungido diciendo: rompamos sus ligaduras. Pero el Señor, el que mora en los cielos, se ríe de ellos. Así el Señor se ha reído de los rebeldes en toda la historia. Se rió de Faraón, se rió de Voltaire y se rió también de Nietzsche, ese hombre que dijo: Dios ha muerto, y firmó Nietzsche. Pero al morir Nietzsche, Dios tuvo que haberse reído diciendo: Nietzsche ha muerto, y firmó Dios. Por último, aunque esta última parte del pasaje no nos habla solamente de Saulo, sino también de Ananías, este discípulo del Señor, nos llama la atención lo que comenta Ananías con el Señor. El Señor le dice: mira, tienes que ir a este lugar, y ahí vas a encontrarte un hombre que se llama Saulo. Y esto me llama muchísimo la atención. Es como si Ananías le dijera al Señor: Señor, tú no sabes quién es este hombre. Este hombre ha perseguido a la iglesia y a los discípulos, y aún tiene cartas de los principales sacerdotes para prender, para tomar prisioneros a los discípulos también aquí en Damasco. Es como si el Señor no lo supiera. A veces me parece que nos comportamos así. Entonces, Ananías pareciera no saber acerca de la soberanía de Dios, del control de Dios, que Dios no solamente sabía lo que iba a suceder, sino que Dios tenía el control del asunto. Y lo mismo nos pareciera que sucede con Jonás. Es como si Jonás dijera: Señor, a Nínive, a la capital del imperio asirio, ese imperio que está contra Israel y que quiere dañar a Israel. Es como si Dios no supiera todas las cosas y no tuviera el control de todo. Pero nosotros somos de ayer, nosotros somos menos. Y Dios sigue siendo el que llama a las cosas que no son como si fuesen. Por último, esa descripción que da el Señor a Ananías acerca de que Pablo ha de sufrir por causa de su nombre, debería también ser un desafío a nosotros. Y debería también estimularnos a nosotros a saber que hemos de morir por Cristo, a saber que somos del Señor, que somos de Él y que hemos de hacer su voluntad. Nuestro llamado en esta tierra no es a la felicidad. Nosotros pensamos que la meta del ser humano es ser felices, pero no es nuestra meta. La meta del cristiano es honrar a Dios, cumplir su voluntad, glorificarnos en nuestra vida y gozarnos de Él para siempre. Entonces, que este corto mensaje sea de ánimo también a su vida y nos estimule a vivir para el Señor y a morir a nosotros mismos, recordando lo que hizo Dios con Pablo y lo que puede hacer también con cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga. Si este video ha sido de bendición para usted, puede apoyar este ministerio dándole like, suscribiéndose y activando la campanita para recibir contenido como este y también compartiendo este material con sus amigos. Es nuestro deseo que Dios le bendiga.